buenas tardes. Bueno, mi nombre es Alberto Paredes y bueno, hoy tengo la difícil tarea de dar una conferencia después de comer, que siempre me toca, no sé por qué, pero siempre me tocan las conferencias después de comer. Entonces, bueno, pues intentaré levantar el ánimo un poquitín, ¿no? Yo sé que es duro, y encima si el tema es Wagner, el arte, la cultura, pues parece que es más terrible, pero bueno, intentaré que no sea muy terrible y dar unas pequeñas pinceladas sobre este artista que, bueno, conocidos para muchos. Aquí veo a amigos, camaradas wagnerianos, pero bueno, daré unas pinceladas, no será sobre la biografía de Wagner, nació en Leipzig y murió, no va a ser de esto, tranquilos, va a ser un tema bastante más intrahistórico de alguna manera, ¿no? La conferencia se titulaba En origen nuestro Wagner y quiero que sea precisamente esto, nuestro Wagner, ¿no? Un poco el Wagner que nosotros entendemos, no el Wagner que se entiende habitualmente por ahí, sino lo que nosotros entendemos de una perspectiva wagneriana. Yo soy wagneriano, estoy en dos asociaciones wagnerianas, la Asociación de Barcelona y la de España, por lo tanto peco de parcialidad en este tema, no puede ser de otra manera, soy parcial. Entonces, para mí Wagner es mi artista, músico referente, pero que no es solo un músico como yo quiero que quede claro un poco en esta conferencia. Como tengo poco tiempo y bueno, hemos empezado tarde, como siempre, somos españoles y siempre vamos a remolque de todo, pues sí, me gustaría hacerlo lo más, pues un poco de caldo de pastilla concentrado, ¿no? Y concentrar las cosas de alguna manera más sencilla. Si yo les preguntase qué es Wagner o quién es Wagner, seguramente muchos me contestarán que es un músico alemán, y es verdad, es un músico alemán. Pero si yo les preguntase qué es Wagner, ¿es un músico, es un artista, es un pensador? Ahí ya dudaremos bastante, ¿no?, sobre este tema. Mire, yo os voy a dar una anécdota. Un editor berlinés que se llama Julius Kapp, en 1914 hizo todas las obras y otros volúmenes de Wagner, ¿no? Sus obras son 14 volúmenes. Bueno, pues solo 4 de esas 14 volúmenes, 4 son las obras que conocemos de Wagner. Leonardo Serrante, Tannhäuser, Parzival. El resto son obras de pensamiento, cartas, escritos, artículos, libros de Wagner. Arte y Revolución, ópera y drama, etc., los que conocemos. Es decir, que la mayoría de la obra wagneriana no es musical. La mayoría de la obra wagneriana es, entre comillas, literaria o de pensamiento. Por lo tanto, cuando hablamos de Wagner, ¿hablamos de un músico? No, hablamos de un artista en el gran sentido de la palabra, en el sentido global de la palabra, ¿no? No solo una persona que crea música, sino una persona que crea arte, que crea emociones, que crea belleza. Y esta es la realidad de Wagner. Y que crea no solo esto, que como veremos, que crea una misión o visión del arte, que es lo que caracteriza a Wagner y a los wagnerianos. Muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué hay asociaciones wagnerianas y no hay asociaciones, no sé, mozartianas, que también las hay, ¿vale? Pero ¿por qué siempre hay sociedades wagnerianas? Si Wagner es un músico, como puede ser Beethoven, como puede ser Mahler, como puede ser otros músicos europeos. La respuesta es muy clara, porque Wagner no solo es un músico. Wagner crea una visión del arte. En la medida que crea esa visión del arte, nosotros nos adscribimos a esa visión del arte, y por eso decimos que somos wagnerianos. En mi caso soy wagneriano, ¿vale? Por lo tanto, Wagner es, se puede decir, el único músico artista que se pregunta ¿para qué sirve su arte? Miren, la filosofía tiene una diferencia en otras ramas de la ciencia, otras artes, que es que se pregunta a sí misma para qué sirve. La matemática no se pregunta para qué sirve, pero la filosofía se pregunta para qué sirve, para qué sirve. Entonces Wagner se pregunta a sí mismo, ¿para qué sirve mi arte? ¿Tiene un sentido el arte que hago? Entonces, en esa medida, el arte wagneriano es filosófico de alguna manera. Es una interpretación de la realidad. Se cuestiona el porqué de las cosas, es un análisis crítico de la realidad. Por eso, en cierta medida, Wagner escribe y tiene tratados de pensamiento. Él está muy influenciado sobre Schopenhauer, por supuesto, pero él, lógicamente, da una visión filosófica idealista del arte, de su arte, y se cuestiona el porqué de su arte. ¿Tiene algún sentido lo que yo hago? Él da las respuestas, lógicamente, que también veremos al final de la disertación. Por lo tanto, la música en Wagner, aunque sea muy bella y fantástica, no todos siempre
tiene la misma intensidad de Wagner, ¿no? Lógicamente. Pero la música está subordinada a la idea en Wagner, al pensamiento. Entonces, él subordina, su música es un instrumento para dar a entender lo que él quiere dar a entender, ¿vale? Wagner no es un niño prodigio como fue Mozart o como fue su suegro Franz Liszt. Él realmente empezó, lógicamente, aparte de su genialidad ya temprana, él creo que empezó su primera obra la escribió a los 16 años, a los 9 tocaba bien el piano, pero no es el niño prodigio típico que nosotros conocemos en la historia de la música. Pero sí él pensaba, lo primero que pensaba era crear obras, crear dramas, aunque no se llamase de esta manera, ¿no? Pero él pensaba en esto. Lo que pasa es que él, con la música, dijo, yo voy a crear la música para mis dramas, voy a crear la música para mis obras. Él no es, anteriormente, los músicos eran de encargo, de alguna manera. Uno escribía un libreto y decían, escríbeme la música de esto. Wagner no, Wagner cambia totalmente. Él escribe su música para sus obras. Él lo tenía muy claro, evidentemente. Por lo tanto, él lo que va a crear, lógicamente, es un arte nuevo. Un arte nuevo distinto a lo que se estaba creando anteriormente. Por eso cuando hablamos de Wagner tampoco podemos enclavarle en música clásica, sí que es genérico, ¿no? Pero no es clásico Wagner. Wagner es un revolucionario dentro de la música. Revolucionario no significa lo que hoy entendemos por revolucionarios o creadores artísticos que destruyen la esencia del arte, sino Wagner le da un punto por encima, le da un plus a la esencia del arte, y esto es lógicamente lo que a él le hace grande, le hace ser el genio que es. Y como tal genio genera tantas adhesiones como rechazos. La gente mediocre siempre suele ser indiferente a los mediocres, pero en la grandeza generalmente se genera esto, o lo amas o lo odias, no hay término medio en Wagner, como los grandes hombres de la historia, que quede claro. Lógicamente esto es un proceso que va en Wagner, se levanta un día y dice, voy a crear el drama. Wagner no funciona así. Él lógicamente empieza con, digamos, los estilos clásicos de ópera italiana, hasta llegar a lo que se entiende por drama musical, que sería esa conjunción del arte griego, antiguo arte griego, que confluye en la Alemania del siglo XIX. Alemania, si nosotros tenemos cierta idea de Alemania como referente cultural, se debe que Alemania es heredero de Grecia en el siglo XIX realmente, a nivel musical, a nivel artístico y a nivel filosófico. El otro día vi una cosa muy simpática. El grupo humorístico inglés era los Monty Python. Hacían un partido de fútbol entre pensadores griegos y pensadores alemanes, ¿no? Era muy divertido. Platón chuta, Schopenhauer remata, se lo puedes ver, es muy divertido, ¿no? En el fondo lo que subyace es todo esto, ¿no? Es la Alemania del siglo XVIII y XIX, es una Alemania que hereda el pensamiento clásico griego y lo desarrolla. Por eso Alemania en el siglo XIX nos ha generado tanto. Y vemos tanto en Alemania desde este siglo, el siglo XVIII y XIX sobre todo, que concluye en el 20 y que termina en el año 45, como todos ustedes saben o deberían saber. Pero bueno, esto se termina en el año 45, ¿vale? Por lo tanto, en Wagner hay un periodo que va de 1834 a 1849, que va desde Las Hadas, que son una obra muy inicial, muy, digamos, de clasicismo operístico, a su Lohengrin. A partir de aquí, podemos entender, ya empieza el drama wagneriano, ya no es ese estilo de ópera clásico, europeo, sino ya empezamos el drama musical, que es la conjunción de tres cosas, como ya veremos, que Wagner crea. Ahí ya hay un punto de antes y después, que todos los grandes músicos han admitido y que está para mí clarísimo. Fue mientras él estaba escribiendo Federico Barbarroja cuando se da cuenta de esto, de que él necesita realmente una música para sus obras, ¿no? Y ahí está, digamos, esa idea del drama wagneriano y de esa grandeza. ¿Qué es lo que enlaza o qué es lo que caracteriza al drama wagneriano? Básicamente el drama wagneriano se caracteriza porque une tres constantes. Une la música, la poesía y lo que es la danza. La danza en la antigua Grecia, digamos, eran las tres artes, ¿no? Música, poesía y danza. La danza la podemos traducir actualmente por la interpretación. Lógicamente la música es la música y la poesía es el libreto o es, digamos, el texto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces,
Wagner une estas tres cosas en un mismo cuerpo. Por eso hablamos de drama wagneriano, no podemos hablar de música wagneriana, ni podemos hablar ni siquiera de puestas en escenas wagnerianas, que ya hablaremos al final de las puestas en escenas wagnerianas, ¿vale? Por eso esto está unido totalmente, unido de una manera tan fuerte en el pensamiento wagneriano, en la obra wagneriana, que no se puede romper. Por eso no podemos romper la música, no podemos romper lo escrito por Wagner, y no vamos a poder la interpretación o la puesta en escena. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Yo me voy a adelantar un poco casi al final, que se rompe este equilibrio, de palabra, música y visión y puesta en escena. Y al romperse, eso son los esperpentos que conocemos actualmente en las representaciones wagnerianas. Es decir, vale, ¿es música de Wagner? Sí. ¿Es lo que escribió Wagner? Sí. ¿Pero es lo que Wagner quería? No. No es lo que Wagner quería. O sea, un dios es un dios, un héroe es un héroe, una reina es una reina, y Wotan no es el jefe de un burdel, ni Brunilda es una prostituta. Dicho así, sin anestesia, ¿vale? Es decir, esto no es Wagner. Son señores que lógicamente dicen, oh, Wagner tiene tirón, voy a hacer algo mío, una tontería, una barbaridad, con la banda sonora de Wagner. Voy a poner Wagner, para que la gente pague 200 euros por entrar en un teatro. Esto es un timo a gran escala. Y no es wagneriano, o sea, será otra cosa. Yo no digo que... Se lo podemos llamar como queramos, pero no es Wagner. Porque no están estas partes de un todo, unidas en un mismo cuerpo. En la medida que no lo está, no es wagneriano. Lo podemos llamar como queramos. Adaptación, performance wagneriano, pero no es wagneriano. Esto nos tiene que quedar muy claro. Él hablaba del hombre interno y el externo, ¿no? El hombre interno, la vista llega al hombre externo y el oído llega al hombre interno, ¿no? Y todo esto se confusiona, se une por el entendimiento, ¿no? Con lo cual ahí tenemos ya también un pensamiento bastante filosófico en Wagner, ¿no? Él une, en estas tres partes, une oído, vista y entendimiento e imaginación. Es lo que hace la grandiosidad del pensamiento de Wagner. Es una nueva música, es una nueva poesía, es una nueva forma de entender el arte. Curiosamente, en los años 70 se ha descubierto lo del hemisferio norte e izquierdo, ¿no? De un pensamiento racional, un pensamiento imaginativo que estaría en sintonía con lo que ya Wagner explicaba y hablaba en sus textos, ¿vale? Cómo la emoción y la razón se pueden unir de una misma manera para crear un entendimiento nuevo. Por lo tanto, Wagner no solamente nos deja una música que agrada a nuestros sentidos, sino que nos deja una interpretación moral y estética de la vida de los hombres y de los pueblos. Y este es el gran legado para mí, personalmente, de Wagner. O sea, lo que él nos deja es precisamente algo que nos puede deleitar con los sentidos, pero sobre todo nos deja una gran apuesta moral y estética. Que esta apuesta moral y estética, lógicamente, en los enemigos del mundo actual y cómo está configurado, ¿no?, nuestro mundo decadente, lo destruye constantemente, pero esta es la grandeza. Yo estuve en una asociación wagneriana que dice que lo importante de Wagner era la música. Yo estoy totalmente de desacuerdo con esta cuestión. Por supuesto es importantísima la música de Wagner, faltaría más. Lo realmente capital y esencial de esto, de Wagner en sí, es ese legado moral y estético, esa interpretación del arte y de la vida, esa idea de redención que siempre está en el pensamiento wagneriano, la idea de redención está constantemente, y además redención por el amor, es algo absolutamente sublime y elevado, está ahí para que nosotros lo entendamos y lo recojamos. Y para mí esta idea es una idea, por supuesto, filosófica, pero es una idea también religiosa. En la medida que Wagner no crea una pseudo-religión, faltaría más, sino que nos hace acercar hacia una idea religiosa, es decir, religarnos, unirnos con lo que es superior, con Dios, con lo sublime. Esto realmente nos acerca. Yo me acuerdo la primera vez que puse un Parsifal, creo que, no me acuerdo a qué persona, cuando se lo puse, la abertura me dijo, esto parece música de iglesia. Fue lo que me comentó. Es que parece música, o sea, es música sacra realmente. Una sacralidad, pero que no es estrictamente música sacra como tal, pero está implícita esa sacralidad dentro de la Parsifal, por supuesto, es la cumbre, ¿no?, digamos, de la obra wagneriana, pero que está incluida y está metida totalmente en Wagner.
estética, moral, religión, todo está unido en este pensamiento. Por lo tanto, no podemos dividir a Wagner en músico, Wagner escritor o Wagner señor que pone puestas de escena. Es todo uno, todo una misma persona y todo una misma identidad y entidad. Quiero hacer un inciso y muy importante, sobre todo que yo lo he hablado antes, sobre el Wagner moderno, cómo se trata Wagner en la actualidad. Y para ello voy a hablar, como no, de Hitler, claro. Vamos a ver. Hitler que lo explica todo, ¿sabéis? Este mundo Hitler lo explica todo, lo bueno, sobre todo lo malo, no lo decir lo bueno, claro. Entonces que Hitler tiene la culpa de la inmersión lingüística en Cataluña, del aborto y de todo, ¿no? O sea, y de la muerte de Manolete, creo también. Es una culpa de todo este hombre, una genialidad. Bueno, se nos acusa o se acusa o se intenta unir mucho a Wagner y Hitler cuando, bueno, Hitler nació creo que 6 años antes de que muriese Wagner. Se acusa a Wagner y Hitler de ser una especie de binomio absoluto. Voy a hablar más alto a ver si me voy a dejar aquí la voz. Sí, se habla de Hitler y Wagner como un binomio absoluto, ¿no? Prácticamente que en el Tercer Reich estaban obsesionados con Hitler y estaban totalmente por lo de, no sé cómo decirlo, de alguna manera que no se ponía otra cosa en Alemania del Tercer Reich Hitler. Yo tengo unos datos muy interesantes. Por ejemplo, en el periodo 1911 y 1912 se contabilizaron 1815 representaciones wagnerianas, mientras que en el periodo 1940-41 solo se realizaron 1003 representaciones wagnerianas. Es decir, a Wagner se representaba antes de que Hitler llegase al poder y cuando Hitler llegó al poder. De hecho, me tengo que esforzar, De hecho, el declive wagneriano de las representaciones wagnerianas llega en 1933. Es muy curioso. Le escribía Winifred Wagner a Hitler, justo al llegar al poder, lo siguiente: un peligro nuevo e inesperado nos acometió a la subida del nacionalsocialismo al poder, por la posición negativa que tomaban los hombres que entraron en el círculo de Adolf Hitler. ¿Qué quiere decir esto? Que había dentro de Adolf Hitler de grupos del nacionalsocialismo que eran algunos sí, ojo, abiertamente anti-wagnerianos, otros pasivamente wagnerianos, y luego había wagnerianos como era Hitler, que Hitler era wagneriano. Es decir, no todo el mundo en el nacionalsocialismo eran wagnerianos, ni mucho menos había oposición a Wagner y a la familia Wagner, y como ya he documentado, las representaciones wagnerianas bajaron en el Tercer Reich, con lo cual no había esa obsesión y ese monotema que nos quieren dar a entender en el Tercer Reich de poner todo el día Wagner en la radio, ¿no? Me acuerdo siempre la escena de los niños del Brasil, cuando están hablando los nazis malos en Brasil, y ponen Tristán y Isolda de repente, ¿no? O sea, siempre es lo mismo, ¿no? Vale, no es una constante, ni mucho menos en el Tercer Reich. Es más, hubo personas dentro del nacionalsocialismo que intentaron manipular, de alguna manera, o politizar a Wagner, y Hitler, Winifred y, digamos, la línea dura del partido lo rechazó de alguna manera muy categórica y muy radical. Es decir, quisieron incluso poner una cosa muy sencilla y muy a priori inocente, poner esvásticas en el final de los maestros cantores de Nuremberg. Fue prohibido totalmente y se montó un buen pollo, digámoslo así de una manera fácil, O sea, la politización del Tercer Reich estaba absolutamente, de Wagner, absolutamente prohibida, o sea, descartada, no existía. ¿Cuándo está politizado Wagner? Actualmente. Leo un artículo del Mundo que salió el 5, un extracto, el 6 del 5 de 2013, como todos ustedes saben, fue el bicentenario de nacimiento de Richard Wagner. Empieza así el artículo. Se abre el telón. Durante la obertura de Tannhäuser, actores desnudos caen en la tierra desde una cruz hecha de cubos de vidrio y envueltos en niebla. Son cámaras de gas. Varios matones de las SS junto a Tannhäuser asesinan a una familia en un brutal tiroteo. Ojo, El director Wolfgang Kominsky sitúa la legendaria acción del castillo de Wartburg durante el régimen nazi. La asocia con el nacimiento de la República Federal Alemana en la época de Adenauer. Este mes, además, Alemania celebra el 200 años del nacimiento del genio de la música, debatiéndose todavía entre su admiración por el mito romántico y su dolor por el uso de que Hitler hizo de él. Ya hemos visto que no. Sin saber hasta qué punto debe enfrentarse una obra que forma parte de la esencia de la cultura europea a causa de un abierto antisemitismo del artista. Este artículo condensa toda la basura que hay sobre Wagner y todos los estereotipos que hay sobre Wagner. ¿Quién está politizando a Wagner?
los modernos directores de puesta en escena que sacan constantemente señores con uniforme de las SS, niños con uniforme de las juventudes hitlerianas. Esto jamás pasó en el Tercer Reich, pasa ahora. Ahora es cuando está politizado y ahora es cuando está, por decirlo de alguna manera, desvirtuado. Por supuesto no voy a entrar en el antisemitismo de Wagner, ni esta es una charla, no es ni conferencia, es una charla sobre... Vamos a exculpar sobre Wagner, porque muchas veces pecamos, ¿no? Y eso es una autocrítica, los wagnerianos, de empezar hablando de Wagner pidiendo perdón. No, mira, no hay que pedir perdón por Wagner. Él era lo que era y digamos, el judaísmo en la música es infinitamente mucho más suave que otros libros que existían por la época sobre el tema judío, o sea, no tiene nada que ver. Es decir, yo no quiero empezar siempre hablando de Wagner. Es que Wagner no era esto, no era un mujeriego, no era derrachador, no era mala persona, no. Era un hombre, un genio, ¿verdad? Con sus debilidades, como todos nosotros tenemos, ¿no? Y ahí lo dejo, ¿no? Pero un hombre, una genialidad, ¿no? Evidentemente, eso no quepa la menor duda. Estas puestas en escena, como ya digo, son absolutamente caóticas y desvirtúan y sobre todo tienen esta fijación con el nacionalsocialismo constante que es patológica en Wagner. Es absolutamente patológica. Para que hablamos de Wagner y tenemos que hablar, al siguiente punto es hablar de Hitler. ¿No? ¿Por qué no hablamos de Wagner y de Schopenhauer o hablamos de Wagner y Liszt o de, no sé, de otros artistas que fueron coetáneos de Wagner? No, de esto no se habla. Hablamos siempre de Hitler porque es un mantra constante. De un público entregado, como ustedes pueden comprobar. No. Claro, actualmente yo siempre digo que, claro, muchas veces hablamos, no, es que vivo en un mundo decadente, ¿no? Es decir, vale, es que un mundo decadente, ¿por qué se da el mundo decadente? ¿Se da porque sí? Aparece de repente el mundo y es decadente. El mundo es decadente porque el troquel humano que gestiona el tiempo en este mundo es decadente. No tiene otra explicación. Si hiciésemos un análisis filosófico, pues serían los espíritus ávidos de Platón o los hombres inferiores de Aristóteles, ¿no? Que están preocupados por la materia, por el confort, por el hedonismo, por el placer. Claro, y estos, lógicamente, están preocupadísimos por la materia, por lo económico. Claro, con este tipo humano no podemos esperar que, lógicamente, haya muestras sublimes de arte y de cultura, sino todo lo contrario. El arte y la cultura se ha transformado en un negocio y en una forma de un acto de mercantilismo más. El otro día en Radio Clásica hay unos señores, hay un programa que es una sección que habla de música y vienen unos físicos y químicos, biólogos, para dar una interpretación científica de la música, lo cual ya es un fundamentalismo científico, ¿no? Absoluto, que voy a un científico a dar explicaciones sobre la música, ¿no? Es una idea mecánica, ¿no? Mecanicista y materialista de la sociedad, y un científico nos va a explicar el espíritu de la música, lo que quiere hacer el artista. Esto es imposible, es una estupidez y una tontería. Pero entra dentro de la línea del tiempo actual en la que estamos viviendo, ¿no? La idea mecánica, materialista del tiempo, en el cual un científico es el nuevo cura, el nuevo sacerdote, que nos va a decir que es la verdad. Entonces se interpreta la música, lo cual, pues ya digo, no es más que un artista. Se ha perdido la idea del arte, como decía Nietzsche, que el arte es el gran estimulante de la vida, ¿no? Hoy el arte no es nada de esto, no es ningún estimulante de la vida. Si ustedes van al Guggenheim o a algún supuesto museo de arte contemporáneo, les estimulará así quizás al vómito, pero no les va a estimular a nada más, ¿vale? O al caos o al genocidio, igual les estimulará. Genocidio de artistas, que claro, pseudoartistas. Pero no es ese estímulo que nos explicaba Nietzsche, ni es, en palabras de Jordi Mota, ¿no? También, que nos ha dejado hace poco tiempo, también nos explicaba un poco la idea del arte, ¿no? Porque el arte actualmente, sobre todo lo que a veces hablamos de la ópera, parece que es algo elitista, no solo para clases pudientes y señoras con abrigos de piel y collares de perlas, ¿no? Cuando la ópera en sus orígenes era un arte, una actividad, llámenlo como ustedes como quieran, absolutamente popular. Las clases populares eran las que iban a ver la ópera realmente. La película esta Mozart, que es bastante mala, ¿no? Que, pues, la famosa película Mozart, lo ven ustedes bastante
tiene muchos defectos, es terrible, ¿eh? No la voy a defender esa película, pero bueno, hay una parte que sí que se ve como el pueblo llano, son los que abarrotan lógicamente los teatros y son los que cantan las canciones que se sabían de memoria, porque había numerosas veces a escuchar, por ejemplo, a Mozart, y ya lo tenían claro, era un arte absolutamente popular. Hoy en día, este arte es arte, no sé, llamarlo burgués, quizás, dentro de un pensamiento casi marxista, ¿no? Pero realmente ha desaparecido esa idea popular del arte y se ha convertido en una especie de elitista snob, tampoco muchos de ellos ahora creo que están viendo, para dejarlo fuera del arte popular. Wagner, como heredero de esa Grecia que hablaba antes, es arte popular, es arte para el pueblo, totalmente para el pueblo, no es para 4 señores listos que saben mucho de filosofía o de música, no, es arte popular, puro arte popular, igual que la Grecia antigua era arte popular. Incluso él, cuando rediseña el teatro de Bayreuth, lo diseña como una ágora griega para que el pueblo esté totalmente unido, a la misma nivel, y que participe el pueblo de la representación artística, o se ponga en comunión con el artista, como se ponía en comunión antiguamente en la antigua Grecia. Es exactamente la misma visión del arte. Hoy en día no existe esta visión, es una visión elitista, más una visión elitista con discriminación económica. Es decir, si usted tiene 500 euros para pagarse una representación, va a poder ir a una representación. Si no, no, es terrible. Y las buenas representaciones, como la que estaba en Bells, que fuimos la última vez, a ver el Tristán y Isolda, se mantenían gracias a subvenciones, la ayuda de personas heroicas que financiaban ese festival. Pero se corta el dinero y se acabó. Es terrible. Nadie quiere promocionar el arte popular realmente. Bueno, lo que llaman arte popular son unas batucadas, 4 energúmenos dando con el tambor, estas sectas ruidosas dando tamborazos y demás. No, arte como en la antigua Grecia, arte clásico, nuestro arte, el arte europeo. Llámenlo como quieran, de verdad. No, aquí no es una cuestión de puritanismos exigentes de decir qué es exactamente el arte. Pero sí que quiero que quede muy claro, el arte popular wagneriano es la esencia. Yo sé que a Wagner no se le puede entrar por Parsifal, hay que entrar por obras menores y ir creciendo hasta que lleguemos a una comprensión más grande. Pero está escrito para todos. Podemos entender, podemos elevarnos a todos con el arte, y es la idea de redención del arte, del ser humano por medio del arte, que tiene una idea cuasi religiosa, como antes les decía. Porque en el fondo la idea de redención está en la idea religiosa, ¿no? De elevar al ser humano, como decía Pedro, de esa parte del cerdo, trascender al cerdo de alguna manera y elevarnos y estar en comunión con lo divino y con lo excelso, que en el fondo es para lo que sirve el arte. Miren, yo tengo la convicción total de que 1945 no solo es el fin de un régimen político, ni de una parte de la historia de Europa, es el fin de muchas cosas, y entre ellas es el fin del alma europeo. Poco a poco se ha ido destruyendo el alma europea desde 1945. Alemania fue derrotada, pero cuando Alemania fue derrotada fue Europa derrotada de alguna manera, y esto hay que interiorizarlo. Es decir, nos bombardearon, luego entraron, nos cambiaron nuestras instituciones económicas, políticas, y también nos cambiaron toda nuestra idea del arte y la cultura. ¿Para qué? Para transformar nuestro espíritu. El arte moderno y decadente entra en 1945 con la CIA. Estos son los programas de la CIA que realmente empiezan a mover este arte contemporáneo, que es un arte antipopular. Porque todos ustedes saben que la diferencia entre un artista de la Edad Media y un artista actual es que un artista de la Edad Media eran poca gente que sabía hacer pocas cosas pero que entendía a todo el mundo, y ahora es mucha gente que sabe muchas cosas que no entiende nadie. Lo que ya me dirán ustedes, que cuando vamos al Guggenheim o a otros sitios, ¿qué significa esto? Hay muchos vídeos muy simpáticos, ¿no? De que cuelgan un cuadro y la gente empieza a pensar cosas. Pero evidentemente es así. El arte, los artistas eran minoritarios, pero una minoría que hacía arte que entendía todo el pueblo, aunque fuesen analfabetos y letrados. Hoy en día es al revés. Hoy en día es el arte. Hay un montón de artistas que hacen cosas que entienden ellos y en su casa a la hora de comer, porque además no lo entendemos. Yo no lo entiendo ni quiero, tampoco, vamos, de alguna manera. Entonces, decadencia artística va parejo a decadencia política, va en parejo a decadencia económica, decadencia espiritual. Y esto, en nuestra Europa conocida, empieza sin lugar a dudas desde 1949. Y en el tema wagneriano, lógicamente, se degrada a Winifred Wagner
como todos ustedes saben, era amiga personal de Hitler, y era la persona que mantuvo el festival después de la muerte de su marido, Siegfried Wagner. Murió muy joven. Y sin lugar a dudas fue el momento más esplendoroso de Bayreuth. Esto fue para el sistema ideológico dominante fue terrible y no querían que pasase. No, lo quisieron destruir de todas las maneras. Sacaron a los nietos, uno era menos malo que el otro, para decirlo de una manera amable, y empezaron con sus puestas en escena, sus creatividades, etcétera, que incluso algunas nos parecen ahora clásicas, con sombras, pero bueno, porque claro, viendo el destrozo que hay hoy en día, hasta que nos parecen las de los 50, nos parecen hasta ciertamente clásicas. Pero no tiene nada que ver. Empieza la decadencia de Bayreuth, empieza a decaer hasta, lógicamente, la actualidad, que está con las nietas, sobrinas nietas y demás, bisnietas, que son desastres totalmente dirigidas por el sistema, que hacen auténticas monstruosidades en Bayreuth y lo destruyen. Si se levantase su antepasado Richard Wagner, las mandaba donde yo lo sé, a un sitio muy feo. Quedaban actualizaciones actuales de Wagner, las representaciones wagnerianas actuales y la destrucción de Wagner, la destrucción de ese ideal artístico, de ese ideal filosófico, de ese ideal de pensamiento, de ese ideal espiritual, destruido por las constantes modernas de una sociedad mecanicista y materialista, que lógicamente es la que actúa de alguna manera como disolvente y como corruptor del arte, ¿no? Porque no nos queda más visión, ¿no? Hoy en día una representación wagneriana legítima sería catalogada como herejía, ¿no? De alguna manera, pero no deja de ser una apuesta wagneriana realmente consciente y realmente aceptable. Lo que pasa es que, claro, hoy en día la cosmovisión del mundo no tiene nada que ver a la cosmovisión del mundo que teníamos hace unos años y cada vez va peor, porque ya no es solo Wagner, aquí no se salva a nadie, quiero decirlo claramente. Por el otro día, hace un año así, puse una obra en escena de Don Giovanni de Mozart, el cual Don Giovanni era un proxeneta gay de un burdel en Londres. O sea, todo esto es terrible, o sea, aquí no se salva nadie, todo es destructivo. Si ustedes quieren ir a ver el teatro clásico de Mérida, pues se encuentran con las mismas barbaridades, o sea, un esquilo que hay que esquilarle, vamos, es terrible, o sea, todo son auténticas majaderías y estupideces, porque, vamos a ver, la originalidad de Wagner es que él puede hacer que un dios sea un dios, pero darle una impronta distinta. Pero hoy en día no hay originalidad, hay extravagancia. La originalidad se entiende como extravagancia, es decir, vamos a hacer la cosa más extravagante para que así yo parezca más original. No tiene nada que ver. La extravagancia sigue siendo un signo de decadencia, mientras la originalidad es un signo de grandeza. Y lógicamente Wagner es original y es grande, mientras que los que quieren innovar de alguna manera son absolutamente decadentes y terribles. La pregunta es, en cierta medida, volviendo atrás en la historia y volviendo, si queréis, un poco a la época nacionalsocialista, si se puede entender el nacionalsocialismo sin entender a Wagner. Pues yo diría que en la medida que todo el nacionalsocialismo no es igual, lógicamente hay varias familias y había varias casas, por decir de una manera, dentro del nacionalsocialismo. Para mí la visión más, no sé si la palabra es pura, pero sí más positiva del nacionalsocialismo es la que está también influenciada de alguna manera por el pensamiento wagneriano. Un pensamiento, la idea de pueblo, de estado artístico, porque es un tema que se nos olvida bastante, ¿no? Es decir, es un poco lo que le pasa a Wagner, lo que le pasa a Hitler, de alguna manera, ¿no? Es un poco como Plutarco en Vidas Paralelas, ¿no? Es una obra de Plutarco en la cual compara a Julio César con Alejandro Magno, ¿no? Hace unas comparaciones y también quizás en esta obra de Plutarco podemos comparar a Hitler y Wagner, ¿no? Porque son dos personas que son muy parecidas, tienen dos caminos muy paralelos, vidas paralelas, ¿no? También en cierta medida. Con lo cual yo creo que en la medida en que la política de Hitler fue la que se debe en cierta medida al pensamiento wagneriano. Es decir, Hitler es un político, vale, sí, en la medida que es el líder de un partido político y es un jefe de un estado, es un político. Pero ¿qué es realmente Hitler? Hitler es un artista. Y cuando él hace política quiere crear un estado artístico. Total, un estado artístico. Todavía, unos camaradas hemos estado en Alemania en mayo, pues hemos visto lo que quedaba.
es comparable a las obras romanas y griegas. Todavía están en pie, a pesar de todos los bombardeos, están en pie. Es decir, si esto hubiese seguido adelante, hubiese encontrado una nueva Roma, una nueva Grecia, un nuevo estado artístico realmente. Y esto sí que, creo yo, no podemos preguntarle a Hitler, ¿verdad? Si traemos la Ouija y esto, no podemos preguntarle. Y si estuviese aquí, realmente nos diría que efectivamente él mama de alguna manera la idea artística, de una idea artística que no solamente es estética, es decir, me gusta, qué bonito, sino que esto se tiene que trasladar a la vida pública, a la sociedad, a la nación. En la medida que esto se hizo, sobre todo los primeros 6 años de paz durante el Tercer Reich, evidentemente esto es wagneriano. Que ya he dicho que no todo dentro del nacionalsocialismo era pro-wagneriano, porque había unas facciones paganas, nietzscheanas, etcétera, que bueno, acusaban a Wagner de cristiano, etcétera, etcétera. Pero quitando esto, hay una parte que sí que es muy interesante y que sí que crea y que sí que comparte esta idea de estado artístico o de política artística que está influenciada, totalmente influida por la obra wagneriana, y que recoge Adolf Hitler que él es un artista y que él cuando llega a política quiere hacer, es decir, lo que pasa es que en este caso en un escultor la materia, la causa material del escultor es el mármol, por ejemplo, pero la causa material del político es el pueblo. Entonces esa es la causa material de Hitler, es el pueblo realmente. Entonces con ese pueblo él quiere hacer arte, quiere transformar arte. Entonces esa medida es un estado artístico. Por eso el odio total y visceral del sistema ideológico dominante contra todas estas cosas, no es inocente todo esto. Es decir, ¿por qué se critica a Wagner? Porque se destruye su obra. ¿Por qué todo? Porque en el fondo nadie quiere que adoptemos, interioricemos esa visión del mundo, esa cosmovisión del mundo. Lo que quiere es que vamos en el pesebre, en la granja humana, que es donde estamos todos muy a gusto, y nos suelten de vez en cuando ciertos destellos de libertad, pseudo-libertad o de confort para quedarnos tranquilos, pero no la idea total y absoluta del arte. Bueno, creo que yo llevo media hora, 3/4, bueno, me hace 3/4 de hora. No voy a aburrirles demasiado ya, solo únicamente quiero dejar 2 últimas pinceladas. O voy a hacer un resumen sobre la obra de Wagner, lo que representa y lo que él quiere representar, ¿no? En cuanto a cosmovisión. Para Wagner, entiende el arte como redención, como gran estímulo de la vida. Ese sería el primer punto. El arte redime al hombre. El arte también como expresión religiosa y como representación de lo sagrado. Es decir, nosotros vivimos en un mundo material, pero en este mundo confluye también un mundo profano y un mundo sagrado. Pues Wagner da a entender y comunica ese mundo profano con ese mundo sagrado. También en Wagner se representa la naturaleza como vínculo con lo divino. O sea, la naturaleza no es como entendemos hoy día el ecologismo, un estado material, mecánico, que se mueve por leyes mecánicas y materiales, sino lo divino es un medio para lo natural es un medio para ascender también a lo divino, o una representación de lo divino. Por lo tanto, Wagner también busca la regeneración humana, la regeneración del ser humano. Sabido es sobre todo en Heroísmo y Cristianismo, es donde más en esa obra wagneriana es donde se representa, donde se da a entender esos puntos para la idea de regeneración humana, que pasa lógicamente por una regeneración física y una regeneración espiritual. Ahí habla lógicamente desde la dieta vegetariana hasta lógicamente ideas religiosas. Por lo tanto, hablamos de la elevación hacia lo sublime en todos los espacios, no solo en un espacio concreto, un espacio material, sino un espacio laboral o un espacio familiar, sino un espacio global, que confluye incluso y llega a la comunidad política y popular. Wagner, un punto muy importante y constante en su obra, que está sacado lógicamente influenciado por Schopenhauer, y que a su vez Schopenhauer existe en gran medida, el pensamiento de Schopenhauer existe en gran medida Baltasar Gracián, que todos sabéis que es un aragonés de Calatayud, jesuita, que su obra influyó mucho en Schopenhauer.
Es la idea de voluntad. La voluntad crea la realidad para Wagner. La idea de voluntad es capital y constante en la obra. Es decir, nosotros creamos la realidad. Y por último, como resumen de todo ello, Wagner se centra, explica, vive y existe por lo bueno, lo bello y lo verdadero, que es realmente a lo que todos deberíamos de tender. Para terminar, simplemente, porque hay mucho jaleo y además que me agobio bastante, quiero terminar con una frase de Napoleón Bonaparte, ¿vale? Que dice: lo grandioso siempre me ha gustado en las artes, porque no admite un punto medio. En ellas es necesario ser sublime o muy mezquino. Este sería el resumen de todo, realmente. Esta frase de Napoleón. En el arte no hay términos medios. O se es grande o se es mezquino. O se es Guggenheim o se es Wagner. No hay más. ¿Vale? Muchas gracias por su atención.